4 de la mañana en Holanda, no me puedo dormir. Hoy voy a ir a visitar una ciudad que hace mucho quiero conocer acá de Holanda. Estoy tan ansioso por lo bien que está yendo el canal. Gracias a vos que está viendo este video y gracias por estar suscrito. Si no, anda ya a suscribirte. Mi cara no va a ser la mejor en este video porque voy a estar sin dormir, pero voy a ir a una ciudad que tiene muchas cosas que generalmente la gente no sabe. Probé absolutamente todas las tácticas para poder dormir. La que dicen que tenés que estar 7 segundos aspirando, 7 reteniendo y 7 soltando, que generalmente me funciona, pero no fue el caso. No hay forma de que me pueda llegar a dormir esta noche. Así que se vendrán unos matecitos, organizo bien lo que voy a grabar hoy. Me van a acompañar a trabajar primero y después a conocer esta ciudad. Aquí esta gente, estoy yendo a una ciudad. Casi muere mi celular. Me estoy yendo a una ciudad donde se crea algo que seguramente vos tenés o tuviste en tu casa. Y me acabo de comprar un cafecito en Starbucks. Lo raro de los trenes de Holanda es que no se puede hablar muy fuerte ni se puede hacer ruido, y más en los lugares que te especifica que es un lugar de silencio. Voy a contar algo que seguramente no saben de Starbucks. Está yendo la última persona que tengo al lado, así que voy a poder hablar más fuerte. Algo que seguramente no sabes de Starbucks: tienen varias estrategias de marketing. Seguramente alguna vez escribieron mal tu nombre, y eso es porque se aseguran de que, por ejemplo, si a mí me ponen en vez de Gonzalo, Gonzala, yo le voy a sacar una foto porque me parece gracioso y la voy a publicar en las redes. Entonces así se aseguran que vos le saques una fotito a tu vaso y digas lo que Starbucks hizo. Y también hay otra historia muy interesante detrás de Starbucks, que a este no lo tiene, pero siempre viene con un cosito marrón para el calor, para que no te quemes la mano. Y la persona que creó eso solamente lo hizo porque cuando iba a su trabajo agarraba una taza de café y se quemaba. Lo hizo, eso lo vieron sus compañeros, le dijeron que era muy buena idea si podía hacer pedacito de cartón para ellos, y tuvo la gran idea de patentar su cartón. Y hoy en día esa persona, por cada pedacito de cartón que se vende en el mundo y la utilizan casi todas las cafeterías, por ejemplo Starbucks, gana 0,1 centavo de dólar. Y por patentar su pedacito de cartón, hoy es millonario. ¿Quién no soñó con tener una de esas ideas y no trabajar nunca más? La verdad que a mí no me parece tan mal café. Entiendo que este vasito chiquito sale 4,25 euros y por ahí comprarte un café con leche acá en un supermercado te puede salir 2 euros, menos de la mitad. Yo entiendo que los amantes del café no les gusta Starbucks porque dicen que hay mejores cafés, pero para mí tiene algunas opciones que valen la pena. Así que comentá si a vos te gusta la marca verde y si sabías alguna de estas historias. Che, gente, estoy en Delft, una de las ciudades de Países Bajos que forma parte de la provincia de Holanda. No se me ve la cara, pero atrás tengo una de las iglesias más importantes de la ciudad. Y te preguntarás, ¿qué hago en Delft? Simplemente porque vos seguramente nunca escuchaste hablar de esta ciudad y es una de las más importantes de este país. Yo sé que después de contarte todas las historias que tiene esta ciudad, vas a querer visitarla. Seguro alguna vez te preguntaste por qué los seleccionados de Holanda visten el color naranja. Y la razón está en esta ciudad. Esta ciudad se volvió tan importante porque Guillermo de Orange residió en esta ciudad y también falleció. Pero a partir de eso, la familia de Oranges, todos fueron enterrados en esta ciudad. Y esa es la razón por la que la selección de Holanda usa el color naranja en honor a esta familia. Orange, naranja. Te preguntarán dónde estoy y por qué estoy hablando bajito. Miren. Con esto me siento muy turista. Me acaban de dar un folleto enorme sobre la historia de esta iglesia y lo mejor es que está en español. Esta es la Nieuwe Kerk, nueva iglesia. Generalmente todas las ciudades de este país tienen la nueva y la vieja iglesia. Este es el famosísimo Guillermo de Orange, la casa de los Orange. Les juro que es la iglesia que más me impactó de este país. Lo increíble es que ahora mismo estoy sobre una tumba. Acá abajo mío hay un cuerpo descansando y absolutamente todo el piso de esta iglesia está compuesto por personas que fallecieron y las enterraron en este lugar. Obviamente, en el centro está enterrado Guillermo de Orange. También tenés un recorrido que arranca ahí y te empieza a contar
toda la historia de esta familia, como ven, con una alfombra naranja, y termina en el centro frente a esta gran escultura. La entrada sale 8 euros, es algo raro pagar para entrar a una iglesia, pero les juro que vale realmente la pena. Es una de las mejores o la mejor iglesia que visité en este país. Encima es muy interactivo, muy actualizado, tenés pantallas touch para ir viendo la historia, recorriéndola acá alrededor, y la verdad, muy linda, muy linda. Vamos que nos queda poco tiempo y hay mucha historia que contar. Increíble que todos los lugares terminen con un lugar para comprar recuerdos. Todo se tiene que monetizar, ¿eh? Todos los lugares que visito le llevo un imán a mi hermana. Otra de las razones por la que esta ciudad es tan importante es porque acá vivió y murió Johannes Vermeer. Vermeer fue uno de los pintores neerlandeses más importantes de la historia y más importantes del movimiento barroco. Por lo que fue realmente conocido es por el uso de la luz en sus pinturas. Una de las curiosidades de este pintor y por qué es tan famoso en esta ciudad, porque como les dije, nació y murió en esta ciudad. Pero ese no es el dato más interesante, sino que nunca salió de Delft. El dato en realidad es que sus pinturas viajaron miles y millones de kilómetros a través del mundo, pero él nunca se movió de su ciudad natal. Ese es un dato que me vuela la cabeza. Yo la verdad que mucho de arte no soy, pero esta carucha me da un poco de miedo. Esta es la obra más famosa de Vermeer. La gran curiosidad es que él no hacía retratos y como ven, esto parece ser una mujer que existió en la vida real, pero por más que se hicieron muchas investigaciones y siempre se le preguntó quién era esa mujer, al día de hoy no se sabe si él la creó en su cabeza o fue una mujer real. Estas no son las pinturas de él, sino son réplicas y la puedes visitar muy cerquita de acá en la ciudad de La Haya. Estoy en el tercer piso de este museo, la verdad que es una visita muy completa por solamente 8 euros. Al final hay varias de las pinturas suyas y hasta te podés sacar tu foto al estilo Vermeer. Ahora sí, gente, nos vamos porque queda una historia que contarles de esta ciudad. Y también me estoy muriendo de hambre, así que vamos a morfar algo. Este es el punto que sí o sí tenés que conocer de la ciudad. Ahora estoy en el Royal Delft y esto es lo que seguramente viste o tuviste en tu casa. Voy a tener que hablar bajito porque está en un tour, pero venía a hacerlo conmigo. Esta ciudad fue una de las más importantes muchos años atrás en todo Países Bajos. Por muchas cosas, pero más que nada por su porcelana. Este museo tiene una de las piezas más importantes de este tipo de cerámica, que no está en la venta porque, como dice acá, muchas pertenecieron a la colección del rey Guillermo III y él las donó acá como un regalo personal a este museo. Como les conté, esta ciudad fue la residencia de uno de los reyes más importantes de Países Bajos y cuando él comenzó a comprar su porcelana para su casa y a hacer colecciones, es que se volvió tan popular en este país. Si vieron la serie de Bridgerton, era muy común que todo lo que hagan los reyes, las demás familias también con dinero, quisieran copiarlo como para pertenecer a la realeza. Toda esta porcelana al principio provenía de China y si ven muy de cerca, las imágenes son de personas de ese país. ¿Qué pasó? Como producían ellos la cerámica, como saben, se tienen que hacer, después se tiene que cocinar de alguna forma, poner en un horno. Y esta tiene una forma muy particular para que agarre ese color típico azul. Pero lo que pasó con el cambio de la dinastía en China, cuando ya estaba muriendo la dinastía Ming, hubieron grandes problemas para exportar, para traer esa porcelana hacia este país. Todo esto llevaba un gran proceso para poder ser creado. Pero los holandeses estuvieron pillos y dijeron, che, ¿por qué no hacemos nosotros en nuestro país? Abaratamos costos y se puede volver un gran negocio. Pero no todo salió como ellos esperaban. Porque como todo, pasa de moda. Las personas, cuando querían parecerse a los reyes, empezaron a comprar esta cerámica, pero poco a poco se fueron olvidando y también hubo otros países que empezaron a tener muy buena cerámica como Inglaterra y eso hizo que la porcelana holandesa tuviera un muy alto costo y la gente prefiriera otras cosas. Tanto fue así
que la mayoría de las empresas que se dedicaban a la porcelana en este país tuvieron que cerrar para declararse en bancarrota. Y la única que sobrevivió a todo esto fue a donde estoy ahora, que es la Royal Delft, ahora transformada en museo, con todas estas donaciones que hizo la Casa Real para que la gente mantuviera viva toda esta historia que es tan importante para la ciudad de Delft y para el país. Y la verdad que les aconsejo que visiten este lugar porque tiene cosas muy, pero muy lindas. Esto que lo vimos adentro, esto sale 21.500 euros. Tenía pensado llegarle un regalito a mi vieja, pero miren lo que sale. Está bien que hay cosas que son gigantes como esta, que está alrededor de 3.000 euros, pero vamos a lo chiquito, algo que los mortales como nosotros podían comprarse. Miren lo que es esto. Miniatura, mi mano más grande, esto solamente sale 15 euros. Imagínate tener la colección. El platito, si querés hacer un juego de 4 platos, cada uno sale 83 euros. Vamos a dejarlo acá, despacito. La verdad que es una muy linda visita y es parte de la gran historia que tiene este país. Miren, hasta los almohadones que tenés ahí en la entrada para sentarte tienen la tinta de este lugar. Perdón vieja, no me dio el presupuesto para comprarte un recuerdo, así que suscríbete para que el canal siga creciendo y pueda volver acá a comprarle su juego de porcelana a mi mamá. Bueno, escuchamos las campanadas de la nueva iglesia. Me había olvidado de contarles que podés subir a lo más alto, allá arriba de todo, pero vas a tener que subir 376 escalones. No tengo tiempo porque son exactamente las 5 y la iglesia cerraba a las 5. Acordate que si venís a recorrer alguna ciudad europea, todo, pero absolutamente todo cierra entre las 5 y las 6 de la tarde. Bueno, con lo último, estoy llegando ahora sí al último lugar, la Oude Kerk, la vieja iglesia de Delft. Bueno gente, lamentablemente llegamos tarde. No pudimos entrar al último lugar. El dato curioso es que en esta iglesia se encuentra la tumba de Johannes Vermeer, una de las figuras más emblemáticas de esta ciudad, si no es la primera, peleando ahí con Guillermo de Orange. Y por si no me creían, acá está su entrada totalmente cerrada. Ahí dice entrada y no vamos a poder conocerla por dentro. La entrada solamente cuesta 3,50 euros y dice que es muy linda. Yo creo que va a ser difícil que superen la iglesia que acabamos de ver. Ah, miren, miren, acá también este es uno de los tours que puedes hacer porque Delft también es conocida como una de las ciudades de los canales más lindos de Países Bajos. Esperen a que pase. ¿Se acuerdan del dato que les dije? Que Vermeer nunca había salido de Delft. ¿Saben por qué? Tuvo 11 hijos, 11 pibes, así que estuvo bastante ocupado en su tiempo en Delft. Y si querés visitar los restos de Vermeer, su tumba se encuentra en esta iglesia. Sinceramente, quedé muy impactado con lo linda que es esta ciudad, además de toda la historia que tiene. Algo para la vuelta. Primero suscríbanse al canal, espero que te haya gustado este video tanto como a mí recorrer esta ciudad y que te la pongas en esa listita si venís a Países Bajos para conocerlo. Estoy muy nervioso porque se viene un viaje que estoy esperando hace mucho y me da una mezcla entre ansiedad y nervios el video que voy a hacer. Así que suscríbete para no perdértelo y nos vemos en el próximo viaje.